Y ya estamos aquí frente a lo que parece ser la última entrega del mercenario con peinado del librito John Wick. Literalmente la película más larga de las 4, pero que sin duda vale la pena ver. Así que sin más relleno, ponte cómodo, recuerda que puedes suscribirte para estar al tanto de nuevos resúmenes y prepárate, que hoy veremos John Wick capítulo 4. La película empieza con John entrenando, volviéndose cada vez más letal, a su vez que el rey del barrio llegaba para darle su bonito trajecito blindado, pues tenía una misión pendiente. Esta misión era nada más ni nada menos que llegar con el regente que le hizo perder su dedo en la peli pasada y ¡pum!, volarle su cerebrito. Por otra parte, en el Continental de Nueva York, Winston y su socio el Morenito no la tenían nada fácil, pues hace aparición nada más y nada menos que el Marqués de Gramont, el cual ya se había cansado de que estos dos ayuden tanto a John, por lo que con su poder de Marqués le quita su cargo de gerente del Continental, mismo que acaba siendo explotado por órdenes del Marqués, y para peor acaba matando a su amigo el Morenito, complicándole las cosas a Winston. Más tarde a esto vemos que el Marqués ha contratado a un tipo un tanto singular para matar a John, y digo singular porque era ciego. Su nombre era Kane, y lo hace solamente porque si no el marqués le haría daño a su hija, y eso es algo que él no quiere para nada. Tras estos sucesos vamos a Osaka, Japón, para ser exactos al Continental de Japón, donde conocemos al gerente Koji y su hija Kira. Lo malo era que acaban recibiendo la visita de los guardaespaldas del marqués y varios extras que posiblemente mueran, con la excusa de que habían oído que John estaba por ahí, y cuando Kira va a consultárselo a su padre, ve que era cierto, ya que al parecer Koji y John eran amigos desde hace tiempo. Y ya saben, si John está en algún lado, tiene que morir mucha gente. Y así sucede, varios extras sin importancia mueren, pero el personaje que sí importaba era Koji, quien muere a manos del recién llegado Kane, mientras John ya se había ido del hotel. Ante esto, la hija de Koji, Kira, se acaba cruzando con John mientras escapaba de toda la masacre, pidiéndole que si no se encargaba de Kane, ella misma lo haría. Por otra parte, conocemos a este morenito que lo llamaremos como un Don Nadie. Este Don Nadie dice que estuvo durante el ataque al Continental de Osaka junto a su perrito, y le pide directamente al marqués que él será quien logre matar a John, a cambio de que sube el monto por la cabeza del peinado del librito, monto que en este momento ya oscilaba a los 20 millones de dólares. Regresando con John, este ya estaba por Nueva York junto a Winston, despidiéndose del ya difunto recepcionista de su ex Continental. Aquí Winston le recrimina que hacia dónde iba dirigida sus acciones, qué ganaría luego de matar al marqués o cualquier gran cabeza de la orden, que si se había dado cuenta que fue por su culpa que el recepcionista había muerto, aunque en estos momentos él solo tiene a quedarse callado. Ante esto Winston le dice que si va a matar al marqués, que lo haga inteligentemente, asegurando primero que sea liberado antes de plantarle una bala en la cabeza, y para lograr ello, lo desafiará a un combate formal. Pero para llevar a cabo esto necesita pertenecer a una familia, en este caso su familia adoptiva, por lo que se dirige a Berlín, Alemania, con la esperanza de ser aceptado por quienes lo adoptaron, pero como vemos, no recibió la mejor de las bienvenidas. Aquí su hermana adoptiva Katia le recrimina que por culpa que mató al regente, el marqués mandó a matar al líder de su familia, en este caso el padre de Katia. Es por eso que no quieren saber nada de John, y que anda a molestar con sus problemas a otro lado, aunque antes que John pierda el conocimiento, le dice que si mataba al marqués en un duelo, tanto su familia como él no serán molestados nunca más. Es por eso que Katia piensa ayudarlo, en este caso mandándolo a matar a un tal Kila Harkan, un gordito que fue quien mató al padre de Katia por órdenes del marqués, y justo ya aparece Kane, y también el Don Nadie. Ahora con los cuates reunidos, Kila les propone jugar póker para saber quién podía matar a quién, aunque al fin y al cabo, todos querían matar a John. Todos acceden y la verdad no sé jugar póker, pero creo que John empieza teniendo la ventaja. Luego la tiene Kane, quien luego le pasa suerte al Don Nadie, y finalmente es Kila quien termina ganando la partida. Pero esto no impide a John llevar a cabo su misión, chapando una carta y cortándole su cuellito a Kila, desatándose el caos. Caos del que salen vivos el Don Nadie, John y Kane. Y qué pelea, hermanito, con una caída de John desde un tercer piso, y con Kila que parecía no sufrir ningún daño, pues su gordura lo ayudaba a resistir tantos golpes. Pero no es problema para el señor Gravedad, el cual lo hace caer, y ¡pum! Adiós cuello y adiós señor Kila. Por último, John se lleva uno de los dientes de oro del gordito como prueba de que lo ha derrotado, diente que se le enseña a Katia, y con el derretimiento de este diente en el acero fundido, es que John puede quemarse el logo de la familia en el brazo, volviendo a pertenecer a esta oficialmente. Ahora ya con una familia que lo patrocine, John se encuentra con el marqués con el fin de verificar cómo se hará el duelo, dando como resultado que este será al amanecer en las escaleras del Sagrado Corazón en París, aunque antes de irse el marqués avisa a todos que Kane lo representará, o sea que librará el duelo por él. Ahora es misión de John tratar de que no lo maten hasta que amanezca, no sin antes enterarse que Kane hace lo que hace ya que el marqués tenía a su hija, por lo que lo estaba chantajeando para hacerlo trabajar, cosa que impactó a John. Por otro lado, el marqués tenía planeado que John nunca llegase a ese duelo, en este caso aumentando el precio de su cabeza de 26 millones de dólares, haciendo que cientos de asesinos salgan de hasta debajo de las piedras, buscando tan ansiada recompensa. Mientras tanto, John sí sabía de esto, por lo que estaba listo para lo que se viniese. Primero se los pelea en las calles de la ciudad, siendo atropellado, pero
pero llevándose ese mismo auto hasta nada más ni nada menos que el Arco del Triunfo, donde no importa si la gente se está agarrando a plomazos en medio de la calle, los autos no se detienen para nada. Al final, gracias a su habilidad y un poco de suerte, logra esconderse en una casa en reconstrucción cercana, donde vemos un nuevo aditamento a la batalla, escopetas con algo llamado aliento del dragón, que literalmente eran bolas de fuego explosivas, los cuales llenan de bastante epicidad todo el combate. Era pum, pum y pum, extra corriendo quemado. Lo que John no sabía era que el Don Nadie lo estaba siguiendo toda la noche, a su vez que el dinero de recompensa había aumentado a 40 millones de dólares, por lo que hace aparición con el fin de cobrar dicho dinero. Al final también quien hace aparición era el guardaespaldas del marqués, pero es atacado por el perro del Don Nadie, mientras este peleaba con John, y justo cuando lo tiene en la mira, John divisa que dicho perrito estaba por morir, por lo que lo protege tumbando al guardaespaldas, ya que para él los perritos son sagrados. Esto hizo que se ganara el aprecio del Don Nadie, por lo que no lo molestará por un rato. Siguiendo el camino de John, le quedaban menos de 10 minutos para llegar a las escaleras del Sagrado Corazón, pero un manchonón de más delincuentes venían a por él, así que tocaba derrotarlo uno por uno mientras a su vez subía las escaleras hacia su destino, y pim pam pum, lo había logrado. Pero con lo que no contaba es que estaba el guardaespaldas del marqués al final del camino, haciéndolo caer literalmente hasta abajo del todo, por lo que tocaba subir desde cero. Otra vez, aunque antes de empezar se cruza con Kane, quien iba de camino para el duelo, por lo que para ayudar a su viejo amigo John, se encargará de que llegue vivo al duelo, sea como sea, y con la ayuda del Don Nadie que estaba por ahí rondando, es que el guardaespaldas del marqués ya no será una molestia. Ahora está por empezar el duelo final, el desafío que definiría si John por fin es libre o muere en el intento. En este caso será un duelo de pistolas con una sola bala por turno, sin la protección de sus trajes, y que tras cada disparo se acercarán poco a poco. Lo curioso es que por primera vez en su vida John no atinaba ni una bala en la cabeza, y con Kane pasaba lo mismo. La razón de esto era porque ninguno de los dos quería matar al otro. John quería ser libre, pero no quería dejar una niña huérfana, y por otra parte Kane nunca quiso formar parte de esto desde un principio, aunque de todas maneras sabe que no tiene elección, disparándole una bala tan letal que ni le dio tiempo a John de apretar el gatillo, y como ya tenía la victoria hecha, es el arrogante marqués quien quiere dar el tiro final a John, no sin antes liberar a Kane y a su hija antes de tomar su arma. Pero lo que no recordaba es que John aún tenía su bala sin disparar, acabando siendo el marqués quien terminó con una bala en la cabeza. Ahora todo estaba solucionado, Kane es libre y John había ganado el duelo, había ganado inteligentemente, tal cual se lo recomendó Winston. Ahora John con la victoria en sus manos le pide a Winston si lo puede llevar a casa, y Winston obviamente accede a hacerlo, no sin antes que John se quite todas sus cajas de balas de la ropa, su correa y se sienta a descansar en las escaleras, aunque lamentablemente este descanso sería eterno. Por otra parte Winston sí lo lleva a su casa, en este caso junto a su amada Helen Wick, para estar al lado de su esposa para toda la eternidad, terminando así la película. Aunque esperen, pues hay una escena post créditos con Kane yendo a ver a su hija. Sin embargo se cruza con Kira, la cual estaba por cumplir su promesa de matar a Kane si John no lo hacía, terminando ahora sí la película. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en Twitter, Instagram y TikTok. Los links están en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.